La Corte Suprema declaró procedente la solicitud de extradición activa a Estados Unidos, de Mariella Huerta Minaya, quien habría recibido sobornos de Odebrecht para la concesión del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima. El tribunal estableció que la solicitud de extradición cumple las exigencias del tratado suscrito entre el Perú y Estados Unidos, entre ellas, que el delito sea de naturaleza común, no política. Cumple requisitos. Además, establece que el delito se perpetró en el Perú, que la acción penal no ha prescrito, y para ello se aplicará la legislación procesal común y se juzgará con órganos jurisdiccionales ordinarios. Señala también que cumple los requisitos de la detención preventiva que contempla el Código Procesal Penal, y el artículo 8 del Tratado de Extradición. Entre dichos requisitos figuran la identificación de la persona reclamada, la ubicación de su paradero, los hechos relevantes del caso, las leyes infringidas, y la existencia de un mandato de detención. Orden de captura. A Huerta, que aparentemente se encuentra en Estados Unidos, se le atribuyen por los delitos de cohecho pasivo propio, lavado de activos y colusión en agravio del Estado, al supuestamente haber recibido los sobornos cuando integraba el comité de licitación de la obra. La exfuncionaria tiene vigente una orden de prisión preventiva por 18 meses, expedida el 4 de febrero por el juez Richard Concepción Caruancho, quien dispuso su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. ¿Quién es Mariella Huerta Minaya? Fue presidenta del Comité Especial de Licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, que otorgó la obra a Odebrecht a cambio de sobornos. La Fiscalía la acusa de ser la accionista del 10% de la Offshore Oblon International INC, donde la constructora brasileña depositó $500.000. Los otros adjudicatarios son los detenidos Edwin Luyo y Miguel Navarro, y Jessica Tejada, propietaria del 35%. Sobre la exfuncionaria, a quien el Poder Judicial le dictó 18 meses de prisión preventiva, pesa una orden de captura internacional. El 15 de diciembre de 2016, Jorge Barata acudió a la sede de la Procuraduría Federal brasileña en Bahía, su estado natal, a declarar dentro del acuerdo de delación premiada sobre los sobornos que Odebrecht pagó para adjudicarse los contratos públicos para la construcción de los tramos unidos de la línea 1 del Metro de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García. En esa fecha, Barata todavía era, aunque estaba próximo a salir, director ejecutivo de Odebrecht Latinvest en Sudamérica, cargo que ocupaba desde 2012, cuando dejó de ser superintendente en el Perú. Había llegado al país en 1997 como responsable de obras, en los últimos años de la dictadura fujimorista. Su ascenso a superintendente de la constructora en el país coincidió con el retorno de la democracia y el inicio del mandato de Alejandro Toledo, en 2001. Estuvo 11 años en ese puesto. Conocía al dedillo el funcionamiento del sector público y tenía relaciones cercanas con algunos de los principales líderes de las fuerzas políticas. Durante unos 46 minutos, Jorge Barata contó a los procuradores Joao Paulo Lordelo y Paulo Roberto Sampaio los detalles de cómo fueron negociadas, acordadas y pagadas las coimas a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La confesión de Barata fue registrada en vídeo y almacenada en una carpeta electrónica que contiene, a su vez, otros documentos que corroboran la confesión, contratos suscritos con el Estado, intercambios de correos electrónicos entre funcionarios del sector de operaciones estructuradas sobre los pagos a servidores públicos peruanos, copias de los registros de las transferencias financieras vía la Banca de Andorra, y los contratos ficticios entre las sociedades offshore controladas por Odebrecht y las compañías de gaveta de los peruanos para disfrazar los sobornos. El Metro de Lima era un emblema de la ineficiencia del primer gobierno de Alan García. El gobierno de Alberto Fujimori no retomó el proyecto para mantener la caracterización del fracaso del gobierno anterior. Con el gobierno de Alejandro Toledo ocurrió lo mismo. Ninguno le dio prioridad al proyecto, narró Jorge Barata a los fiscales en los primeros minutos de su declaración. Barata tenía razón. El Metro de Lima no solo había sido un emblema de ineficiencia del primer mandato aprista, sino también de corrupción. En los años 1989 y 1990, el gobierno de García suscribió contratos con el consorcio italiano Tralima para la construcción del metro, por un monto aproximado de $272 millones de ese tiempo. Era una preocupación presidencial, según palabras del propio García. Poco tiempo después, el representante de Tralima en el Perú, el italiano Sergio Siragusa, confesó que García recibió sobornos a cambio de que el proyecto le fuera adjudicado al consorcio. Este pasaje es relatado en el libro Caso García, del abogado y exministro Pedro Cateriano, quien integró en los 90 la comisión parlamentaria que investigó el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente. Siragusa le depositó un soborno en el Barclays Bank de Gran Caimán por supuesta ayuda para concretar ese objetivo. La cuenta era de una compañía de propiedad del empresario peruano Alfredo Zanatti, que recibió millonarias asignaciones de dólares subsidiados por el Estado, más conocidos como dólares MUC. El hecho fue probado por acción del juez Derecho Field, que ordenó el levantamiento de secreto bancario y posteriormente ratificado por la fiscal suprema Nelly Calderón y el vocal supremo Hugo Sibina. Eventualmente la Corte Suprema declaró prescritos los supuestos delitos imputados a García, pero este no fue absuelto.
Hacia la mitad del interrogatorio con los fiscales brasileños, Jorge Barata relató que cuando concluyeron con la construcción del tramo 1 de la línea 1 del metro, el proceso de licitación para el segundo tramo ya estaba en curso. Y ocurrió exactamente lo mismo. Jorge Cuba dijo que querían hacer el segundo tramo y hacerlo de la misma forma, con los mismos procedimientos. Solo que ahora el pago sería de $6.7 millones, dijo Barata. Le explicó por qué había elevado tanto el valor, preguntó uno de los fiscales. Por el éxito del primero. Entendía que él estaba sintiendo mucho más confianza de exigir una participación mayor. Fueron las mismas cláusulas, mismas situaciones. Comenté con Mameri que había habido esa nueva solicitud. Que naturalmente los valores eran mayores, que había un abuso de posición. Teníamos dos opciones, o aceptábamos o cerraban el trato con otros. En otras palabras, o aceptábamos o estábamos fuera del proceso. Mameri aceptó. Se hizo de la misma forma, a través de Carlos Nostre. El contrato fue del mismo valor, dijo el fiscal. El segundo tramo era mayor. El monto era mayor, porque era un tramo más largo. De $560 millones, afirmó Barata. En realidad, la diferencia de costos entre ambos tramos no era significativa. Según los contratos, el tramo 1 tuvo un costo inicial de $1.265.000 y el tramo 2 de $1.601.000. Hubo una diferencia de $336 millones, que no se condice con una coima 6 veces superior entre el primero y el segundo. Ambos proyectos los desarrolló Odebrecht en consorcio con la constructora peruana Graña y Montero. El pago fue hecho de la misma forma, en un banco privado en Andorra, preguntó un fiscal a Barata. Exactamente. En la misma cuenta, con el mismo beneficiario. Era el sobrino de Jorge Cuba. Y también a Edwin Luyo. Exactamente. Odebrecht hizo una propuesta del valor mínimo posible. Con ese valor mínimo la empresa tuvo lucro, preguntó el fiscal a Barata. Tuvo lucro. El proyecto fue hecho rápido. Fue un modelo que ganó un premio internacional. No hubo ninguna dificultad para hacerlo. Conseguimos hacerlo con un precio bajo, mayor puntaje técnico y fue un éxito. Y vaya que Odebrecht lucró. Uno de los mayores sobrecostos de obras ejecutadas por Odebrecht durante el segundo gobierno de Alan García proviene precisamente de la construcción de los tramos unidos de la línea 1 del Metro de Lima. El 12 de julio de 2016, Il Reporteros publicó el artículo Los sobrecostos de Odebrecht en Perú, que reveló que en los dos tramos hubo un incremento entre el valor adjudicado en la Buena Pro y el presupuesto de obra determinado por el expediente técnico. En el tramo Y el incremento fue del 26,5%, mientras que en el tramo 2 fue de 54,4%. La Suprema aprobó la solicitud de extradición para la exfuncionaria Mariela Huerta Minaya, quien se encontraría en Estados Unidos. Huerta Minaya fue integrante del comité de licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima durante el segundo gobierno de Alan García. El Ministerio Público la acusa de haber recibido sobornos de Odebrecht para favorecerla en la adjudicación de la referida obra. Vamos con